por ejemplo, A menos K por E a la menos alfa T, que suele ser, que es la función esta que sería la función esta, la creciente. ¿Cómo hacemos para graficar esta? Más o menos igual. Dibujamos los taus. 1, 2, 3, 4. Desde un tau hasta 5 taus. Partimos del valor inicial, que cómo era que se obtenía aquí el valor inicial en esta función. Teníamos que hacer la A menos la K. Acuérdense que esta reglita la di yo en una clase pasada, que cuando yo tengo una función, por ejemplo, 200 menos 80 e a la menos alfa t, el 200 me estaba indicando el valor final y el 200 menos 80 me está indicando el valor inicial. Este es el valor final y el 200 menos 80 es el valor inicial. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es, nos paramos en el valor inicial, supongamos que estamos aquí, el valor inicial, esto sería A menos K. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que el anterior, pero ahora subiendo. O sea, suponete que este es el valor final, vamos a llamarle A, vamos a mover esto. Supongamos que este es el valor final A, el valor inicial es A menos K. ¿Cómo se construye la curva? Bueno, de la misma forma que la anterior, pero ahora subiendo 2/3. O sea, yo parto de aquí, en el tau siguiente divido en tercios y subo 2/3. Subo 2/3, teniendo este punto de aquí. En el siguiente tau divido otra vez en tercios y subo 2/3. En el siguiente tau, aquí subo 2/3. En el siguiente tau también, y bueno, y así hasta que llegas al máximo. Ya para el tercer, cuarto tau, ya como que no hay mucho salto, digamos, perceptible. Y por último queda unir los puntos. Wow. Pasa que el Samsung Note te lo corrige como si fuera un semicírculo o algo así. Pero bueno, esta sería la gráfica de la exponencia creciente. ¿Se tiene duda de alguna de las dos? ¿De cómo graficarlas? ¿Está bien? Estas son las dos que más le va a pedir. O sea, si es en primer orden, suelen ser estas dos. La coseno es la de segundo orden. Bueno, ahí vamos a la de segundo orden. En la de segundo orden, tienen igual 3 tipos de casos. A ver si les puedo mostrar. Creo que hay un ejercicio que... El práctico 2. A ver si lo tengo. Ahí está cargando. Espérenme. ¿No lo tiene, che? Bueno, aquí.
Uno de los casos de segundo orden que capaz no le vayan a pedir dibujar es cuando tenemos raíces reales distintas. En el caso de raíces reales distintas, ustedes saben que son dos exponenciales, como en el caso este de aquí, que corresponde al ejercicio este de aquí, que no lo tiene, creo. Pero igualmente se lo muestro. ¿Cómo se grafica este caso, el de raíces reales y distintas en segundo orden? Dibujamos las dos exponenciales por separado. O sea, esta curvita de aquí es, esta curva que está aquí arriba es 2 por e a la menos t. Si se fijan, es la curva que hemos dibujado al principio, viste que era la curva k por e a la menos alfa t, que comienza en k y va bajando. Bueno, acá lo mismo, comienza en 2 y baja. Y después, la otra curva es menos 6 por e a la menos 3t. Cuando yo tengo el menos 6 o menos k solo, lo que implica es que arranca en valores negativos, digamos. Entonces arranca en menos 6 y en 3 tau y con y bueno, y decrece más rápido, digamos, porque el tau es menor. Una vez que tenga graficadas las dos componentes de la respuesta, lo que hago es sumar punto por punto, más o menos, para que me quede la curva celeste. Es más complicado, o sea, tendrías que hacerlo en un eje mucho más grande que el que hice yo, como para que quede prolijo, digamos. Pero este es un caso que les muestro para que, bueno, sepan más o menos cómo se grafica en el caso de que les toque graficar. Pero no creo que, si han visto únicamente subamortiguado, no creo que les pidan esta, digamos. Menos le van a pedir la crítica, digamos. Críticamente amortiguado, que es un poquito más complejo. Volvamos aquí. Bueno, en el caso en el que yo tuviera una función de segundo orden subamortiguada de la forma e a la menos alfa t por a coseno de omega t más b seno de omega t, para poder graficarla será mejor si en vez de tener a coseno y b seno tenga una sola función trigonométrica. Si tuviera una sola función trigonométrica, ahí sería un poquito más fácil de dibujarla. Si tuviera las dos, como en este caso, lo que tendría que hacer es pasarla a la forma c por coseno de omega t más el fácil. Pero si te piden graficar, generalmente suele ser únicamente una componente, digamos. Te la suelen dejar fácil, te suelen poner o solamente coseno o solamente seno, digamos, si es que te piden graficar. Bueno, ¿y cómo se grafica esta? Bueno, vamos a tener en primer lugar las exponenciales. Supongamos que tenemos solamente coseno. E a la menos alfa t por a por coseno. Supongamos que tenemos así. Entonces, vamos a tener que arranca la función en a y en menos a. Vamos a tener, si queremos graficar los taus, vamos a tener un tau, dos tau, tres tau, cuatro, cinco tau. Bueno. ¿Esto para qué nos sirve? Para empezar a graficar la exponencial. Suponete, esta va a ser mi exponencial. Supongamos. Y se puede.
No, no se puede. O capaz que sí, yo no lo sé, pero bueno. Supongamos aquí hemos dibujado las iniciales de la misma forma a la que hemos visto en los dos casos anteriores. Bajamos 2/3 por cada tau que pase. Y ahora con la seno o con la coseno, yo me voy a fijar en el periodo que tenga. Acuérdense que el periodo, omega es 2pi sobre el periodo, entonces el periodo es 2pi sobre omega. Entonces suponete que aquí tengo el periodo, ponele, a ver. Suponete que aquí tengo el periodo, acá tengo este t. Y suponete que aquí tengo t sobre 2. Entonces, una vez que tengo eso, lo que hago es dibujar un poco a ojo, aquí ya es a ojo, la coseno. Acuérdense que la coseno arranca desde el máximo en el... No, arranca desde el máximo, sí. En el cuarto del periodo toca 0, en la mitad del periodo toca -1. Y ahí, y ahí, por ahí. Más o menos así sería el coseno. Acuérdense que una coseno real, no amortiguada, era si yo tenía aquí pi y aquí tenía 2pi, la coseno era valía 1, en pi valía -1 y en 2pi volvió a valer 1. Bueno, aquí lo mismo. En el periodo va a valer 1 y en la mitad del periodo va a valer -1. O bueno, va a tener su mínimo, digamos, aquí. ¿Estamos? Eso con la coseno. Pero si le copié. Bueno, con la seno, es similar. Sí, tiene que empezar en A, pero si vos la haces arrancar en A, no sé si así lo dibujo con el Inge, pero si vos la haces arrancar desde A, te queda muy deforme la coseno. Entonces, más o menos empieza un poco antes. Eh, o sea, si no, es como que arrancarías. O sea, en realidad, matemáticamente creo que sí debería arrancar en A, si lo ves de la matemática, pero o sea, te queda algo así, que ya es muy deforme. Entonces, como que yo lo suelo dibujar un poquito que parezca como que tuviera realmente un máximo, porque aquí como que parecía como que está cayendo ya. O sea, acuérdense que la coseno arranca desde el máximo, y cuando arranca desde el máximo, la derivada ahí es 0. Entonces yo trato de representar eso, esa derivada, digamos. Por eso lo arrancaba desde antes. Pero sí, si lo quieren dibujar desde A, creo que también es válido. Y bueno, con la seno acuérdense que era así, partimos de 0, en la mitad del periodo tenemos 0 y en el periodo tenemos 0 otra vez. Entonces de ahí... La parte de dibujar el seno y el coseno es muy a mano alzada, digamos.
Lo único en lo que te podés lucir un poco más es en la parte de las exponenciales, que es lo mismo que dibujar esto de acá arriba. Y bueno, estos son los tres tipos de gráficas que pueden llegar a pedirles. En el caso de que tuvieras un desfase en una coseno, por ejemplo, lo que se podría hacer para arrancar en el dibujo sería calcular cuál es la coseno de omega por cero más alfa, más phi, o sea, calcular qué valor vas a tener en el coseno cuando el t igual a cero. O sea, en dónde va a arrancar de toda esta zona, en dónde va a arrancar el coseno. Si va a arrancar en el máximo en la A o si va a arrancar en un punto medio. Y en función de eso, dibujar a mano alzada como salga, digamos. O sea, este cálculo es para obtener el valor inicial en la que va a tener la seno, digamos, la coseno. Si es que tuviera un desfase. ¿Se entiende? Bueno, una vez explicado esto de cómo dibujar las curvas, más que nada la curva subamortiguada y las dos de primer orden, vamos a pasar a resolver unos ejercicios que yo tenía guardados. Este, Primero tenemos que esta es del parcial del año pasado. Bueno, no del año pasado, del año pasado, del 2024, que también es similar un poco a la del 2025, nada más que en vez de fuente de tensión es fuente de corriente y están un poquito cambiados los elementos, pero los valores de los elementos son los mismos. Pero bueno, nos pide como primer ítem encontrar la función de transferencia, que sería I0 sobre IS. ¿Qué se les ocurre hacer? No sé si divisor de tensión de corriente sí puede ser. Sí, a ver, claro. Una forma es hacer un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque tengo aquí una rama y acá tengo otra rama. Entonces, y aquí tengo una fuente de corriente. Entonces sería que la corriente I0 sería la IS por la impedancia de la otra rama sobre la suma de todas las impedancias, que sería 450 más la rama de I0. Esta es una forma. Otra forma es, por ejemplo, hacer la transformada de fuente. O sea, yo tengo aquí una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo que puedo hacer es cambiar una fuente de tensión en serie con la resistencia. Me queda todo en serie. Y una vez que me queda todo en serie, hago la ideón. Claro, hago malla. O sea, hago I0 va a ser igual a la fuente que yo tenga sobre la Z total, digamos, que es la suma de todas. Esa es otra opción, transformando la fuente. Y posiblemente, bueno, haya otra opción, pero no se me está ocurriendo ahora. ¿Cuál hacemos? ¿Transformamos fuente o hacemos un divisor de corriente? No, con la última fórmula que has usado, mejor. Bueno, transformamos fuente, entonces, para transformar la fuente, bueno,
pasamos la fuente de corriente a una fuente de tensión, quedándonos esto en serie con esto. ¿Cuánto va a valer la tensión? I por R, o sea, IS por 450. Después vamos a tener el inductor, vamos a tener el capacitor, y acuérdense que ya tenemos que pasarlo esto a Laplace. Entonces sería 4,5 S y vamos a tener 1 sobre S por 22,22 micro. Y bueno, ya tenemos todo en serie. Aquí tenemos I0. Vamos a hacer que I0 va a ser BS sobre 450 más 4,5S. Vamos a trabajarlo con los valores genéricos. R más SL más 1 sobre SC. ¿Y cuánto valía BS? BS valía IS por R sobre R más SL más 1 sobre SC. Y hemos llegado finalmente a el objetivo de la función de transferencia. ¿Cómo te das cuenta que no tenés condiciones iniciales? Bien, porque estamos buscando la función de transferencia. Acuérdense, esto hasta pregunta de finales, cuando vos trabajás con la función de transferencia, siempre es con condiciones iniciales nulas. Siempre. Entonces no agregamos fuentes nuevas ni nada de eso. O sea, partimos de condiciones iniciales nulas. Donde sí te pueden pedir condiciones iniciales es cuando, por ejemplo, te ponen un interruptor y te dicen, mira, el interruptor estuvo abierto mucho tiempo, el interruptor estuvo cerrado mucho tiempo y después se cambia. Eso implica que va a haber una variable o dos que se van a mantener en el tiempo antes y después se van a mantener un instante después. Ahí es cuando tenemos condiciones iniciales nulas. O, por ejemplo, te lo pueden dar ya directamente. Por ejemplo, el capacitor tiene una tensión inicial de 18 voltios, como te aparece en uno de los ejercicios de la guía 1. O, bueno, te pueden dar una gráfica. En la gráfica te muestra que al principio tenía un valor distinto de 0. Ahí también te pueden decir hay condiciones iniciales. Pero en los ejercicios con función de transferencia, no te aparece nada de eso. Directamente te dicen encontrar una función de transferencia. Entonces voy a tener que decir, bueno, es con condiciones iniciales nulas, así que no tengo que encontrar ninguna condición inicial en este tipo de ejercicios. Simplemente arranco a resolver, digamos. Bueno, como ya tengo en la ecuación I0 e IS, H va a ser I0 sobre IS. Básicamente lo que hago es pasar dividiendo la IS y me queda abajo R más SL más 1 sobre SC y arriba R. Ahora lo que hago es multiplicar por S y dividir entre L arriba y abajo, quedándome R sobre L por S. Aquí me quedaría S cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC. Y aquí estaría la función de transferencia genérica, sin valores. Si la quisiera poner con valores, sería, para hacer los otros ejercicios, sería 450 dividido 4,5. Tendríamos 100 S. Tendríamos S cuadrado más 100 S.
Y aquí tendremos 10.001. Bueno, esta es la función de transferencia. Punto 2, hallar los polos y ceros. Bueno, y hacer el mapa de polos y ceros, digamos. Acuérdense que, bueno, los ceros son los que anulan el denominador. Los ceros son los que anulan el numerador, el de arriba. Estaba señalando hacia arriba y decía el denominador. Los ceros anulan el numerador y el polo anula el denominador. ¿Cuál sería el cero en este caso? ¿Qué valor de cero me anularía el numerador? El 0. El cero. Bien ahí. Entonces tengo un polo en s igual a 0 y va. 0 en s igual a 0 y después tengo que resolver ahora la ecuación cuadrática s cuadrado más 100s más 10.001 igual a 0. 1, 100. Me queda S12, me queda menos 50 más menos 86,6 J. Entonces ahí tengo los polos. Ahora, para graficarlos, como siempre, hacemos el sistema de ejes. No necesariamente tienen que ser a escala, o sea, lo pueden poner la longitud que quieran. ...86,6... negativo... este positivo... y tendríamos, bueno, aquí un polo, aquí otro polo, y aquí tendríamos el cero. Y después, bueno, te piden, como en todos los ejercicios de los parciales, te piden, ahí te digo, lo que te pedían en el anterior, que era, bueno, marcarme todas las variables de polo y cero, explícame más o menos la relación que hay entre eso y la desempeño temporal. Acá dice, las coordenadas características, señalarlas, indicar el nombre y explicar la relación de estas con el desempeño temporal. Bueno, estas, acuérdense que son omega d, j omega d. Esta es menos alfa. La línea que surge del origen y va hacia un polo se le llama omega n. Omega n se lo puede definir como raíz de alfa al cuadrado más omega d al cuadrado. Después tenemos este ángulo de aquí y tenemos el zeta, que es igual a coseno de ese ángulo, o también es igual a alfa sobre omega n. Y hasta ahí. Bueno, esas son todas las variables que interfieren en diagrama de polo y cero. ¿Y cómo se relaciona con el comportamiento temporal del circuito? Bueno, tenemos que, como los polos son complejos conjugados, la respuesta va a ser una subamortiguada que va a ser, bueno, una exponencial multiplicada por una seno o una coseno. Y también vamos a tener que, al tener un 0 en 0,
lo que va a pasar es que en la frecuencia de S igual a 0 no vamos a tener respuesta permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le meto una continua, que es frecuencia 0, la respuesta en régimen permanente va a ser 0. O sea, si yo aquí le pongo 2 amperes, ponele, cuando hace mucho tiempo, aquí va a haber 0 amperes. Esa sería la interpretación del 0. Bueno, eso es el ítem B. Franco, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué alfa es 50 o alfa es menos 50? Porque he visto que habías puesto menos 50 es menos alfa. Sí. Alfa es 50. Nada más que cuando uno grafica en este tipo de... Cuando uno hace los diagramas de polo y cero y después grafica también la ecuación de la curva de respuesta, siempre, acuérdate que siempre es E a la menos alfa T. Entonces yo aquí pondría el menos 50 que saqué, pero eso no significa que el alfa sea negativo, el alfa siempre es positivo, el alfa. Nada más que cuando yo lo pongo en un exponencial, siempre va el signo negativo, y cuando lo pongo en el diagrama de polos y ceros, también va el signo negativo. Ah, listo, listo. Pero siempre es menos alfa. Aquí sería menos alfa y aquí también sería menos alfa. Perfecto. Lo que decía recién es que la interpretación del cero de la función de interferencia básicamente me está indicando cuál es la frecuencia de la entrada que no me produce respuesta permanente en la salida. Como yo acá tengo un 0 en la frecuencia igual a 0, o sea, esto que dije aquí, lo que me está indicando es que si la entrada tuviera esa frecuencia, yo no tendría una respuesta en régimen permanente, digamos. O sea, mi respuesta en régimen permanente sería 0. ¿Qué quiere decir esto? Particularizado en este ejemplo, si yo le hubiera metido un valor constante, ya sea 2 amperes, por ejemplo, cualquier otro valor, cuando yo llegue al régimen permanente, aquí voy a tener 0. Ahora, esta es la interpretación por el 0 de la función de transferencia. Ahora, después también se le puede hacer una interpretación al circuito en particular, que es por el capacitor, sí, como dice Joaquín. También se lo puede interpretar de esa forma, que al llegar al régimen permanente, ¿qué pasa con el capacitor? Se comporta como un circuito abierto. Entonces, la corriente pasa de circular por ahí a circular por la resistencia. Entonces, también por ese lado se lo puede interpretar. Pero, a lo que quiero llegar es a la interpretación esta del cero, que lo que me dice aquí es que a esta frecuencia de entrada no tengo respuesta en la salida. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir? A la frecuencia, si mi entrada en el circuito, si mi entrada, en este caso sería IS, si IS tiene frecuencia cero, entonces I0 en régimen permanente es cero. ¿Por qué? Porque así me lo dice el cero de la función de transferencia. El cero me está indicando cuál es la frecuencia de entrada que me va a producir un cero en el régimen permanente en la salida. Como aquí tengo S igual a 0, lo que me está diciendo es que a frecuencia 0 en la entrada tengo 0 en la salida, en régimen permanente. Listo.
¿Estamos? Ahora sí. De uno. Bien. Vamos con la respuesta al delta. Y el polo, bueno, el cero, como le estaba diciendo recién, el cero siempre me indica la respuesta en régimen permanente. O sea, ¿dónde voy a tener un cero en régimen permanente? Por ejemplo, aquí en este caso tengo en la frecuencia cero, respuesta en régimen permanente cero. En cambio, el polo, los polos o lo que está en el denominador siempre me va a indicar la parte transitoria del circuito. O sea, el numerador me indica la parte permanente y el denominador me indica la parte transitoria del circuito. Y lo único que me indica los polos es qué forma va a tener esa transitoria, digamos. O sea, si los polos son complejo conjugado, como en este caso, voy a tener una transitoria subamortiguada. Si la tuviera real y distinta, tendría una sobreamortiguada y así. Pero no es como que aquí en los polos, no es como que esto tuviera un significado particular, digamos, los dos números. O sea, no es como que el 50 y el 86,6 tuvieran un significado como tal, sino que lo que me está diciendo aquí es que esto va a ser complejo, va a ser una respuesta subamortiguada que va a tener un exponencial con exponente 50 y una frecuencia de la coseno de 86. Nada más. O sea, eso es lo que me indicaría el polo nomás. Si tuviera, si tuviera, si tuviera dos respuestas reales y distintas, lo que me está diciendo es que voy a tener una sobreamortiguada con una exponencial que tiene exponente 2 y una exponencial que tiene exponente 3. No me dice nada más. Y el tema de la ganancia, bueno, el tema de la ganancia tiene que ver con, la ganancia tiene que ver también con la frecuencia en cero. O sea, una función de transferencia tiene una ganancia en continua cuando yo le pongo una continua en la entrada y tengo como respuesta esa ganancia. En este caso, como en continua la respuesta es cero, no tengo ganancia en continua, digamos. En cambio, si yo tuviera un circuito que sería 10 sobre s cuadrado más s más 1, pongámosle, este circuito tiene ganancia en continua 10. ¿Por qué? Porque si yo hago, este sería h de s, si yo hago h de 0, ¿qué va a pasar? Voy a tener 10 sobre 0 cuadrado más 0 más 1, o sea, 10. Cuando yo le pongo continua en la entrada, o sea, frecuencia 0, voy a tener 10 a la salida. Y esta es mi ganancia en continua. Acuérdense que siempre que hablamos de continua, nos estamos refiriendo a frecuencia 0. ¿Se entiende? De bueno. Bueno, para la respuesta al delta, nos queda la función de transferencia tal cual está. O sea, nos quedaría respuesta al delta sería I0 es igual a H por 1. Acuérdense que la transformada de Laplace del delta es 1. Y nos quedaría, bueno, 100S. Y abajo vamos a ponerla de la otra forma a la función, al polinomio. Vamos a ponerle como S más 50 al cuadrado más 86,6 al cuadrado. Aquí, en el numerador,
no tengo K por S más A, ponele. Acuérdense que cuando yo tenía este caso arriba, cuando yo tenía K por S más otra K, lo que hacían era separar, en un lado poner S más el alfa y en el otro poner el menos alfa, y me quedaban dos expresiones separadas, y una va a simbolizar el seno y la otra va a simbolizar el coseno. Bueno, aquí no tengo esto, aquí tengo directamente 100 por S. Entonces, lo que 100 S, a ver, y tengo que llegar a tener un 50 aquí para poder hacerlo. Mm. Bueno, lo que cuando yo no tengo nada que está sumando y yo necesito aquí S más 50, y como no tengo nada sumando, lo que hago es proponer un más 1 y un menos 1. Capaz que si lo han visto con el proponemos un más 1, un menos 1, dejamos el más 1 y sacamos el menos 1, quedándonos 100S más 100, y aquí nos quedaría menos 100 sobre S más 50. Y acá me quedaría. Me queda esto aquí. Bueno, para que me quede aquí arriba 86,6, tengo que multiplicar y dividir, quedándome 100 sobre 86,6, y aquí me quedaría 86,6. Y para el caso de la para el caso de la coseno, si saco factor común 50, acá me trabo un poco. Vamos a corregir el paso anterior. Franco, en vez de sumar 1 y restar Sí, 1, te ponía sumar 50 y restar 50. sí, eso estaba por hacer. Sí, así queda mejor. Me quedaría aquí 100 por 50, y aquí me quedaría 100 por 50. De ahí saco factor común el 100, quedándome S más 50. Si lo hacías más o menos un medio, ¿no te salía directamente? Un medio. Ajá. Para que te Mm, quede... sí, pero ibas a tener el 100 multiplicándole a la S. Igualmente le vas a tener que sacar. Ah, claro. O sea, te iba a quedar 100S más 50. Y yo lo que busco es Ujú. S más 50, digamos. Sí, sí. Está. Bien, ¿y cuánto vale el coeficiente del otro? 100 por 50. 57,7 por 86, S más 50 al cuadrado.
más 86,6. Y bueno, ahora sí, tenemos la coseno multiplicada por 100 y tenemos la seno multiplicada por menos 57,7, de tal forma que la respuesta y 0 me queda e a la menos 50t por 100 por coseno de 86,6t menos 57,7 por seno de 86,6t. Amperes. Y ahí queda. Lo pueden pasar a coseno con desfase, pero no le suelen pedir. O sea, con esto ya está. ¿Estamos? Y bueno, y por último te pregunta cuánto tiempo tarda en llegar al régimen permanente. Esto es una respuesta cortita, no hace falta mucho más. O sea, el tiempo para llegar al régimen permanente es 5 taus, que sería 5 veces 1 sobre 50, que sería 0,1 segundos. ¿Estamos? Eso no es complicadito, digamos. Sí, después voy a pasar el PDF de la clase. Tranqui. A veces me cuelgo, pero bueno, háganme recordar. Bueno, este es el ejercicio del parcial del 2024. Este es el segundo ejercicio. Va a ser, no sé si les dijo el Inge, va a ser un ejercicio de primer orden, otro de segundo y otro de bode. Siempre son 3 ejercicios. Uno se resuelve en el tiempo, otro en Laplace, que sería este de aquí, y un tercero en bode, digamos. Bueno, no hay dudas en ningún ítem. Vamos a pasar a otro ejercicio entonces. Aquí los tenía. Primer orden de parciales viejos. Bueno, justamente tengo de este parcial. En uno de las clases anteriores virtuales hemos resuelto el parcial del año pasado, que este era de primer orden, que es este de aquí. Que es este ejercicio, después lo han añadido en la guía, en el problema 9 de la guía 1, pero estaba en el parcial del año pasado. Y era, primero, obtener la expresión matemática de la curva, que bueno, que era 200 menos 80 e a la menos 25t. ¿Cómo nos fijábamos en eso de forma fácil? Yo les di una reglita de que, bueno, el término que está sumando va a ser el valor final y después voy a tener este término que va a ser tal que sumado al 200 me dé el valor inicial. O sea, 200 menos 80 me da 120, que corresponde al valor inicial. Después me pedía, bueno, ¿cuánto valía el tau? El tau se lo puede ver, como yo le decía, extendiendo la pendiente inicial, extendíamos la pendiente inicial y cuando cortaba con el valor máximo, bajaba si tenías el tau.
Eso estaba en el parcial. En la guía lo han cambiado eso y han puesto un punto en la curva que valía tanto como tanto. Pero de las dos formas se lo puede obtener el tau de 1. Una vez que tengas eso, te piden determinar los valores de L, R1 y R2. Para eso lo que tenemos que hacer es analizar en el inicio, en el final y el tau. O sea, en el inicio circulaba solamente por R1 y en el final circulaba por el paralelo de R1 y R2. Entonces, esto es lo que teníamos. En 0 menos circulaba solamente por R1 y de ahí obtenías. Después circulaba por R1 y R2 y obtenía el equivalente. Y bueno, y la L con el tau. Y ese tipo de ejercicios suele ser del primer orden. Relacionar la gráfica con el circuito, encontrar los parámetros del circuito con la gráfica y nada más. Y dibujarme y escribirme la ecuación de la gráfica. O sea, no, más de eso creo que no pide. Ya voy a plantear ahora otro, pero bueno, vayan saliendo y hago otro link. No, no estaba hablando, estaba escribiendo nomás. Me piden disculpe, me pedían en este ejercicio, que es del 2024, parcial de 2024, me daban la curva de la tensión del capacitor en función del tiempo y me piden la ecuación de esa curva, cuánto vale la resistencia y cuánto vale la fuente. O sea, prácticamente todo. Como segundo ítem me piden la respuesta a un impulso y bueno, ya lo resolví en uno de las consultas, no me acuerdo cuál, pero igualmente vamos a echar un ojo. Primero, la ecuación de la curva va a ser, siempre este tipo de curvas suele ser de la forma A más B por E a la menos alfa t, donde A es el valor final y B es el número que le tenés que sumar a 10 para que te dé el valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? 0. Entonces, ¿qué tengo que ponerle en la B? Menos 10. Entonces, esta es tu ecuación de la curva, que también se lo suele poner como 10 por 1 menos E a la menos alfa t. Bueno, eso en el ítem 1. En el ítem 2 te pedían la resistencia, ahí te pedía el... Ah, no, perdón, me faltó el alfa. Bueno, para el alfa te daban la pendiente del origen. Extendías la pendiente y chocaba en 1.
T igual a 1. Entonces el alfa era 1. Entonces te quedaba aquí, bueno, menos T. Luego te encontré, bueno, siguiendo, resistencia y fuente. Ya sabemos que el tau es 1, ya que es igual el tau en un circuito RC, R por C. Y acá pongo, en un circuito RC serie, el tau es RC. Y en un circuito RL serie, el tau es L sobre R. Eso para que se acuerden. Y si no se acuerdan, hagan la ecuación diferencial. O sea, cuando ustedes hagan la ecuación diferencial, le va a quedar b cuadrado, b' más 1 sobre RC por b igual a 10. Y ahí le va a dar que el término que él está multiplicando la b sería el alfa, que es 1 sobre tau. Si no se acuerdan lo que les puse aquí arriba, manéjese con planteando la ecuación diferencial, digamos. Una vez que plantea la ecuación diferencial, el término que le está multiplicando a la que no tiene derivada, ese sería tu alfa. Y 1 sobre eso sería el tau. O sea, hay dos formas de encontrar. Si el capacitor es un mili, la resistencia tiene que ser un K. No nos dan paralelo. Si le dan paralelo, le van a dar el dual, que es posiblemente una fuente de corriente, en paralelo con la resistencia, en paralelo con el inductor, ponerle. O sea, fuente de corriente, resistencia, inductor, pongámosle. Ahí en ese caso, vamos a tener que la corriente de la fuente es la de la resistencia más la del inductor, y nos queda B por 1 sobre L, más, bueno, y así. Igualmente se resuelve de la misma forma, o sea, trata de manejar la ecuación diferencial hasta llegar a la forma que te puse recién. O sea, por ejemplo, podríamos tener esto. I' más 1 sobre tanto por I igual a 0. Lo que tenga yo aquí, multiplicándole al término sin derivar, este va a ser el alfa, siempre. En primer orden, ojo. O si no, como dice, o hago la transformación de la fuente. Sí, también. Claro. Como te digo, no hay una forma de resolver, o sea, siempre va a haber muchas. Bueno, ya tenemos la resistencia, tenemos la ecuación de la curva y falta la fuente. Para encontrar la fuente tenemos que partir de un principio del capacitor. ¿Qué pasa con el capacitor cuando se llena, cuando se carga por completo? ¿Cómo actúa? Cuando el capacitor se llena por completo. Sí, bueno, pasa que vos ya has visto este ejercicio, así que se comporta como un circuito abierto el capacitor. Y cuando yo tengo un circuito abierto con una fuente, o sea, yo tengo aquí la fuente, una resistencia y un circuito abierto, ¿qué tensión voy a tener aquí? La misma que la de la fuente. Entonces, como la tensión que voy a tener en el capacitor va a ser la misma que la de la fuente, entonces PS tendrá que ser igual a 10 voltios. 10 UDT voltios.
Bueno, para Joaquín que no estaba, les puse este ejercicio que era la curva con una pendiente inicial y un circuito RC. Y te pedía encontrar cuánto vale R, cuánto vale BS, cuánto es la ecuación de la curva. Y bueno, para encontrar R trabajábamos con el tau. Para encontrar la ecuación de la curva, yo usé el machetito que les di a ustedes, que es la A va a ser el valor final, la B va a ser un valor que sumándole a la A me dé el valor inicial, y el alfa lo vemos con la tangente. ¿Por qué es 10U? Bueno, ahí vamos. Y la fuente, ¿cómo lo hemos obtenido? Considerando que el capacitor en régimen permanente, o sea aquí, en régimen permanente, el capacitor es un circuito abierto. Como un circuito abierto, me quedaría la fuente, circuito abierto y la resistencia. Entonces, ¿qué tensión voy a tener en el circuito abierto? La tensión de la fuente. Hasta ahí vamos. Para que introducción. Ahora, el INGE les ha corregido a varios que la BS no es 10 únicamente, sino que es 10 UDT. ¿Por qué? Porque si la fuente hubiera sido 10, el 10 es un valor, si este es el tiempo y esta es la tensión, el 10 es un valor constante. O sea, tanto para tiempos negativos como para tiempos positivos, siempre va a ser 10. Entonces, si siempre ha sido 10, desde t igual a menos infinito hasta t igual a infinito, ¿en qué momento se cargó el capacitor? O sea, el capacitor ya se debería haber cargado hace muchísimo tiempo antes, porque la fuente seguía siendo de 10. Más o menos por ahí va. Entonces, por eso el INGE te dice, mira, antes no había fuente y después pasó a tener la fuente. ¿Por qué? Porque el capacitor antes estaba descargado y recién en t igual a 0 empezó a cargarse. Por esa razón es que ponemos que la fuente es 10 por UDT, porque hacemos de cuenta que la fuente arrancó en t igual a 0. ¿Por qué? Porque el capacitor se empezó a cargar en t igual a 0. ¿Estamos? Bien. Este es el ítem 1, 2, no me acuerdo bien, del parcial. Y el ítem B era la respuesta a un delta. Así como viene, respuesta a un delta. Lo que hice yo era pasar el circuito a Laplace y tipo multiplicar por 1, o sea, encontrar la función de transferencia, multiplicar por 1 y ya tengo la respuesta. Pero lo que quiere el INGE es lo siguiente, que se tiene que, el delta es la derivada de 1. Entonces, si yo quiero una respuesta a un delta, tengo que hacer la derivada de la respuesta en U. O sea, si yo ya tengo cuál es mi respuesta para la U, tengo que hacer la derivada de eso y obtener la respuesta para el delta. Entonces, teniendo eso en cuenta, si la B del capacitor para el 10U era 10 por 1 menos E a la menos T voltios, entonces el B del capacitor para una U va a ser solamente lo que tengo en el paréntesis, o sea, 1 menos E a la menos T. Y en función de eso, la B del capacitor para el delta va a ser la derivada de la B del capacitor para la U. Y va a ser, bueno, E a la menos T. ¿Se ha entendido? Sí. Lo que hice primero fue dividir entre 10. ¿Por qué? Porque yo tenía respuesta para 10U.
pero yo necesito la respuesta para 1, entonces lo divido entre 10 y después lo derivo para encontrar la respuesta al delta. Eso era el ítem. Y después te preguntaba ¿qué pasa si en vez de poner 10 voltios pusiera 20? ¿Cómo queda la respuesta? Bueno, no tenés que hacer todo el análisis de nuevo, sino que tenés que decir el circuito es lineal por lo que si la BS es igual a 20, entonces la UDT, entonces la B del capacitor va a ser 20 por 1 menos E a la menos T. ¿Qué quiere decir esto? Los circuitos lineales son los circuitos que tienen R, L, C, fuentes independientes conectados. Los circuitos son lineales cuando ante una variación de la entrada tengo una variación proporcional en la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a la entrada la duplico, la respuesta también se va a duplicar. Como en este caso, acá te preguntan, ¿qué pasa si yo duplico la entrada? Bueno, se me va a duplicar la salida. Y esto también estaba en el ejercicio del parcial del año pasado. Acá te pedía, ¿cuál sería la respuesta si se cambia el generador de 24? Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está. Tengo el generador aquí de 24 voltios y me pregunta, ¿cuál sería la respuesta si se cambia el generador por uno de 48? A lo que respondo, circuitos con RLC, fuentes independientes, son lineales, por lo tanto la respuesta aquí sería el doble. Si teníamos 200 antes, ahora vamos a tener 400, si tenía 80 va a ser 160. ¿Se ve? Eso es una característica del tipo de circuitos. Como trabajamos con circuitos con resistencia, inductores, capacitores, fuentes independientes, estos circuitos son lineales y por lo tanto se puede aplicar este principio de proporcionalidad, digamos, entre respuesta y salida, entre respuesta y entrada, digamos. ¿Y cuando un circuito no es lineal, Franco, disculpa? Cuando tenemos resistencias variables, inductores variables, capacitores variables, cuando tenemos fuentes dependientes, cosas así. Si tuviéramos una fuente dependiente, ahí ya no se podría decir que es lineal. Pero entonces, obviando eso de las fuentes dependientes, siempre vamos a siempre vamos a trabajar con circuitos lineales. Sí, en la mayoría de los casos. Si te dan una resistencia que vale tantos ohms, un inductor que vale tantos henry y un capacitor que vale tantos faradios y una fuente independiente, es un circuito lineal de entrada. Listo. Bueno, vamos con algunos sencillitos. Solo que me quedan, o sea, no me quedan muchos ejercicios. A ver, no lo he visto bien este. Encontrar la FT, graficar el comportamiento en la frecuencia, o sea, hacer el bode, establecer el tipo de filtro, indicando los valores de transferencia en baja y alta. No, eso no lo vamos a hacer. Esto no. Y después determine los valores de L y C si se pretende una frecuencia central de 1000 y un ancho de banda. Bueno, esto es lo que van a ver en el TP que viene. Así que tampoco. Grafique un mapa de polo y cero y explique la relación con el diagrama de Bode. Bueno, esto es un poquito más viejo, por lo tanto hacen preguntas que no suelen hacer ahora. Pero bueno, vamos a encontrar de entrada la función de transferencia, que es lo más
sencillito de momento. Para encontrar la función de transferencia, directamente podemos hacer un divisor de tensión. O sea, podemos suponer, esta es la fuente, esta es la resistencia, y esta es la impedancia, que es la suma de SL más 1 sobre SC. Y por lo tanto, la tensión Vout va a ser la Vs por la impedancia, que es SL más 1 sobre SC, sobre la total, que es R más SL más 1 sobre SC. ¿Se ve eso? Por lo tanto, la H me queda, bueno, pasa la BS dividiendo, ¿no? Y lo que vamos a hacer, como siempre, es multiplicar por S y dividir entre L. Entonces me queda S cuadrado más 1 sobre LC. Y aquí vamos a tener S cuadrado más L sobre L por S más 1 sobre SC. Esto sería la función de transferencia, que es el ítem A. Grafique su comportamiento en el dominio de la frecuencia y establezca el tipo de filtro que es. Bueno, aquí nos encontramos con un bache, que no me doy cuenta, que es no tener valor de nada. Y al no tener valor de nada, como que tampoco podés indicar dónde van a cortar las cosas. Lo único que podrías intuir, digamos, es, bueno, voy a tener una constante, voy a tener un factor de segundo orden que va a ir hacia arriba, 40 decibeles por década. Aquí, dependiendo de las raíces, voy a tener o dos que bajan, o voy a tener una que baja en 40, dependiendo. Pero claro, el ítem B no se lo puede hacer a priori, así que vamos a proponer valores. Propongamos lo mismo que teníamos recién. Propongamos que L sea 4,5, C sea 22,22 micros. Vamos a proponer que R sea 4,50. Para mantener los valores de antes. Y me queda S cuadrado más 10.001, S cuadrado más 100S más 10.001. Bueno, una vez que tengamos esto, vamos a normalizarlo para Bode. Para ello, tenemos que fijarnos cuáles son las raíces del numerador y cuáles son las raíces del denominador. Las raíces del denominador ya las habíamos obtenido y eran menos 50 más menos J 86,6. Entonces, al ser raíces complejas conjugadas, vamos a trabajar con el factor de segundo orden tal como está, dividiendo esto en todos los miembros. O sea, cuando teníamos raíces complejas, teníamos que trabajar con el término completo, digamos, y teníamos que pasarlo a S cuadrado sobre K2 más K1 sobre K2 por S más 1. En el caso en que teníamos raíces complejas. Y en el numerador voy a tener, ahí les digo, 1 voy a tener
dos componentes imaginarias únicamente, o sea, imaginarias puras. Eso implica que también lo tenemos que trabajar así, como está. Entonces lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo por 10.001. Entonces nos queda s cuadrado sobre 10.001 más 1. Y acá nos queda s cuadrado sobre 10.001 más 100 sobre 10.001 más 1. Esto voy a poner como ejemplo para que podamos hacer el ejercicio. No significa que estoy sacándolo del ejercicio porque no te da nada. Así que estoy proponiendo esto como ejemplo para poder graficar. Bueno, me queda así la función de transferencia normalizada. Y para graficar, vamos a partir de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Omega. Bien, término constante no tenemos. Vamos a tener, para este caso, acá va a tener estoy viendo que aquí puede haber un problemita. Máncame un cacho. Bueno, esto me pasa por agarrar ejercicios que parecen muy viejos. Aquí va a haber un problemita en no la curva asintótica, sino en la curva real, que es que cuando yo tengo una componente como esta, que tiene raíces imaginarias puras, la curva de Bode, eh, es una curva que arranca en cero, termina en
bajando 40 decibeles por década. Pero cuando llega a la frecuencia, se va al infinito. Eso es lo que pasa cuando tenés una componente con raíces imaginarias puras, como en este caso. Y bueno, aquí tendríamos así y su atrás. Por lo tanto, no lo vamos a poder hacer así. Franco, esa curva igual no era que dependía del zeta. Claro, pasa que, Como el zeta es cero. claro, cuando estamos con raíz imaginaria pura, el zeta es cero. Entonces, con respecto al término de arriba, no se lo va a poder graficar a la función de transferencia. Pero, ¿Todo mal? O si nos pueden dar esto, igual van a querer que grafiquemos. no creo que le den. Pasa que, bueno, como te digo, culpa mía por haber agarrado un parcial muy viejo, porque tiene pinta de ser muy viejo. Posiblemente este tipo de cosas no pasen en el parcial de ustedes, no les piden. Así que no se hagan drama con eso. Lo que sí te puedo graficar es el diagrama de polos y ceros, que en el ítem D, que es tipo, vamos a tener lo mismo, vamos a tener el menos 50, el 86,6, menos 86,6, vamos a tener que los polos, y vamos a tener dos ceros en 10.001 y en menos 10.001, que hace referencia a esto de aquí. Medio distinto esto, pero bueno. Vamos a tener los polos, como les dije, los polos que hacen referencia a resolver esto de aquí abajo, y después vamos a tener los dos ceros que son de resolver el polinomio de arriba. Y así te quedaría el diagrama de polos y ceros de esta función de transferencia. Solamente pude hacer este ítem porque los otros se resuelven de una forma que posiblemente no sepa o no esté teniendo en cuenta. Este parece más fácil. Tengo un circuito aquí. Se pretende obtener la onda que se muestra ahí. Determinar los valores de L y C, sabiendo que la resistencia es 50 y el coeficiente de atenuación es 4,97. ¿Qué es el coeficiente de atenuación? Alfa. ¿Qué más tenemos aquí? 5 milisegundos y aquí tenemos 10 milisegundos, o sea, tenemos ya el periodo de la amortiguada. ¿Qué más tenemos? La resistencia es 50. ¿Y qué más tenemos? La tensión inicial del capacitor es 600. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí te marca que teníamos un interruptor que fue cargando el capacitor con esta fuente de 600 y después se pasa para aquí, entonces tendríamos una tensión inicial de 600 voltios. Estas son lo que nos dan de entrada. B del capacitor inicial es 600 voltios. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Primero,
aquí nos están dando de forma muy implícita, nos están dando el alfa, el omega D, y por lo tanto también nos están dando zeta y nos están dando omega n. ¿Por qué? Porque acuérdense, bueno, alfa ya te lo dan de entrada, que es 4,97, pero a la vez nos dan el periodo, y acuérdense que el periodo era 2pi sobre omega d. Y acuérdense que omega n era raíz de alfa al cuadrado más omega d al cuadrado. Yo voy tirando las ecuaciones y ya vamos a ir viendo cuál vamos a usar. Bueno, si planteamos la ecuación diferencial que surge después, que tendríamos el capacitor, el inductor y la resistencia, y nos piden B0. Este es el circuito que tengo para T mayor que 0. ¿Cómo nos queda esta ecuación diferencial? 0 igual a la B del capacitor más la B del inductor más la B de la resistencia. La B del capacitor aquí es igual a 1 sobre C por la integral de I. Aquí es igual de L por DI. Y BR es la incógnita que queremos obtener. Ahora, la corriente aquí es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces podemos expresar 1 sobre C por la integral de la tensión sobre la resistencia, B0. Aquí también me quedaría L sobre R, derivada de la tensión respecto al tiempo, más BR. Va, B0, BR, vamos a quedarnos con 1. Ahora lo que vamos a hacer es derivar toda la expresión para sacarnos la integral esa que tenemos, que nos están molestando. Entonces nos queda B0 sobre LC B0 doble prima por L sobre R y nos va a quedar B0 prima. Despejamos el B0 doble prima y me queda B0 prima por R sobre L y B0 sobre LC. Y esta es la ecuación diferencial que me queda. La derivada segunda de la tensión más R sobre L por la derivada de la tensión más la tensión sobre LC. Y esta ecuación diferencial va a tener la siguiente ecuación característica. Si lo quisieras poner en S, vamos a tener S cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC. Acuérdense también, una vez que tengamos esto, que la ecuación característica también la podíamos obtener como 2 alfa S más 1 sobre, más omega n al cuadrado. Y ahí ya nos estamos acercando un poquito al resultado. ¿Por qué? Porque si ya estamos planteando esto, ya sabemos que R sobre L es 2 alfa. Y 1 sobre LC es omega n al cuadrado. Entonces, si el alfa que nos están dando es 497, o sea, si alfa es igual a 497 y es igual
a R sobre el 2L, entonces el inductor es igual a R sobre el 2 por 497. ¿Me van siguiendo o se han mareado en alguna parte? Porque capaz que no he explicado mucho. ¿Van bien? Disculpa, ¿en qué segundos pasó de corriente a voltaje? Ahí, tipo, reemplazando la fórmula. Ah, bien. Yo estaba planteando las ecuaciones en función de la corriente. ¿Qué pasa? A mí no me piden la corriente, a mí me piden B0. Entonces, como me piden B0, lo que hago es transformar lo que es la corriente a la tensión B0. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Como la tensión que yo quiero obtener es la tensión de una resistencia, entonces lo que hago es B0 va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces de ahí despejo la I en los dos términos que tenía. Esto es lo que hago en este paso. Y en este paso lo que hago es derivar toda la expresión otra vez. ¿Se ve? Bueno, Ah, listo, sí. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que nos queda la ecuación diferencial, obtenemos la ecuación característica. Como la ecuación característica siempre es s cuadrado más 2 alfa s más omega n al cuadrado, lo que puedo hacer es ir igualando términos. O sea, 2 alfa es igual a r sobre l. ¿Y qué más teníamos? Teníamos que alfa es 497. Entonces, despejando de ahí, me queda cuánto vale L. Porque R, ya lo tengo de dato aquí, que vale 50. Después, ¿qué más tenemos? Teníamos que el omega n al cuadrado es 1 sobre LC. Y al omega n al cuadrado lo podemos obtener, porque tenemos alfa y tenemos omega d. O sea, omega d va a ser 2pi sobre el periodo, que sería, bueno, 2pi dividido 10 milisegundos, me queda 628 radianes por segundo, se lo que le pone. Entonces, omega n va a ser la raíz de 497 al cuadrado más 628 al cuadrado. Entonces, esto al cuadrado más 497 al cuadrado me queda 801. Con eso tenemos que 801 al cuadrado es igual a 1 sobre L, que ya lo habíamos obtenido, 0,05 por C. De ahí tendríamos que el capacitor va a valer 1 sobre 0,05 por 801 al cuadrado. Quedándome 31 micro. Esto por cálculo de arriba. Y hasta ahí haríamos lo que nos pide el ejercicio. Porque el ejercicio nos pide encontrar L y encontrar C.
que ya lo hemos obtenido. ¿Cómo hemos obtenido? Bueno, en la gráfica me dan T, con eso puedo sacar omega D. En el enunciado me da alfa, y como ya tengo alfa y ya tengo omega D, puedo obtener los demás valores. Puedo obtener omega N, puedo obtener zeta, todos se relacionan, digamos. Entonces, lo que hago después es resolver la ecuación diferencial para llegar a cuál iba a ser la ecuación característica. Y una vez que tengo la ecuación característica, ahí ya empiezo a relacionar los términos de la ecuación característica con los parámetros del transitorio, que serían alfa, omega D y todo eso. Y así se obtendrían los valores. ¿Se entiende? ¿Cómo procedí? Sí. No te pide que encuentres la ecuación de la respuesta, pero si quisieras encontrar la ecuación de la respuesta, lo que tendrías que hacer es bueno, resolver esta ecuación diferencial, que ya que tenés los valores, lo reemplazas en la ecuación diferencial, te va a quedar una subamortiguada, y para obtener las coeficientes de la seno y la coseno, trabajamos con los 600 voltios de la entrada del capacitor, que ese era el dato que faltaba, digamos. Pero bueno, un ejercicio distinto, digamos. ¿No tienen alguno de Bode, así como para hacer rapidito? A ver si encuentro uno acá. El otro que tengo es este que está aquí, que es de polo y cero nomás. En el libro no tengo mucho. Bueno, ya después le voy a pasar algún ejercicio del libro que tenga Bode, sí que encuentro, porque no hemos practicado mucho de eso. Pero bueno. Pasa que tampoco es mucho. No sé si ustedes tienen algún otro ejercicio de Bode que no se haya hecho. Pero si no, ya hemos visto casi todo, ¿no? En el parcial suelen ir ejercicios de Bode similares al problema 3 y 4 de la guía 3. Viste que era un circuito, te dan un Bode y te dicen, bueno, encontrame los valores del circuito con el Bode. Entonces vos que tenés que hacer es encontrar, o sea, vamos a tener aquí el circuito, vamos a tener aquí el Bode, tenemos que encontrar el H del circuito, el H del Bode y relacionar una con otra, acomodando una de las H para que se parezca a la otra y así igualar término por término. Más o menos así suelen ser los ejercicios del parcial. No hay nada más complejo que eso, o sea, que les puedan llegar a pedir. Y bueno, voy a buscar después en el libro a ver si encuentro algo de ese tipo. Bueno, vamos a ver y terminamos rapidito. La entrada, el voltaje VI, la salida V0, la función de transferencia es tanto, los polos y cero se muestran en el diagrama y tengo una ganancia de 10, pero no en continuo. Tengo una ganancia de 10 para S igual a 5. Entonces, ítem A determina la respuesta a una entrada de escalón unitario y un impulso.
los valores del amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada, y cuánto tiempo le toma a la red llegar al régimen permanente. Bueno, antes que nada ya podemos resolver esto en B. ¿Por qué? Porque en el B me pide cuánto vale el amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada. La frecuencia natural no amortiguada es el omega n. Y el amortiguamiento relativo es el zeta. Entonces, si acá tengo 3 y acá tengo 4, omega n va a ser raíz de t al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 5. Entonces omega n es 5. Y zeta lo puedo obtener como alfa sobre omega n, o sea, 3/5. ¿Se entiende? O sea, no planteé todavía la h ni nada. O sea, con los valores de la gráfica ya puedo sacar zeta y omega n. Si tengo un par de valores en la gráfica, ya puedo sacar los otros pares. O sea, si tengo alfa y omega d, puedo sacar omega n y zeta. Si tengo zeta y omega n, puedo sacar alfa y puedo sacar omega d. O sea, siempre que tenga 2, ya puedo sacar los otros 2. Destino 4. ¿Cómo sería la consigna si me pediría alfa? Bueno, aquí alfa sería 3 directamente, pero si no te dan alfa, en este caso si te lo dan, te tendrían que dar otro valor, como por ejemplo omega n o zeta. ¿Y cómo sería en el enunciado? Sería indique los valores del coeficiente de amortiguamiento. Oh, no, perdón. Sí, te dicen coeficiente de atenuación o coeficiente de amortiguamiento o demás. Tienen nombres distintos, digamos. Bueno, vamos ahora a encontrar la h. Para la h nos fijamos en ¿qué tenemos en el 0? Tenemos un 0 en 0, así que vamos a poner k por s. Y en el denominador tenemos, bueno, s más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. No termina aquí, tenemos que ver qué pasa con la ganancia. Lo que me está diciendo aquí es que para s igual a 5, tengo una ganancia de 10. ¿Qué sería s igual a 5? Sería reemplazar donde yo vea s, le pongo un 5. Va. K por 5 sobre 5 más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. K por 0,0625 es igual a 10. Entonces K tiene que valer 160. Entonces, me queda la h de s, me queda 160 por s sobre s más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La respuesta a un impulso unitario y a un escalón unitario. Va, escalón y un impulso. Para la respuesta a una escalón va a ser h por 1 sobre s. Si yo le estoy multiplicando esto a 1 sobre s, se simplificarían las s de arriba y por lo tanto me queda 160 sobre s más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es una seno amortiguada. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el 4 arriba
haciendo 160 entre 4 como coeficiente. ¿Qué hemos hecho? Multiplicar 4 arriba y abajo para que me quede arriba lo que necesito. De ahí tendríamos que la respuesta en el tiempo suele ser en minúscula. Es 160 entre 4 por e a la menos 3t por seno de 4t. Y ahí estaría la respuesta a la escalón. La respuesta para el impulso sería agarrar la función de transferencia, multiplicarla por 1 y resolver. Pero esa es una forma. La otra forma es, si ya tengo la respuesta a un escalón, la respuesta al delta va a ser la derivada de la respuesta al escalón, que es lo que hemos visto en un ejercicio anterior. Entonces me tocaría, bueno, hacer la derivada del producto de lo que tengo arriba para obtener eso, nada más. Y la C, bueno, ¿cuánto tiempo le toma a la red llegar al líquido permanente? Bueno, eso ya saben que es con el tau. El tau es 1/3 en este caso. Entonces el tiempo sería 5/3. Y ahí terminaría el ítem, el ejercicio. ¿Se ha entendido esto? Este es más cortito. Sí. ¿Sí? Bueno. Ya que estamos, manden que busquen. Coeficiente de momento. Okay. Bueno, ya después le voy a pasar por el grupo, capaz que si encuentro algún ejercicio de bode para que complementar, digamos, porque bueno, hoy no hicimos mucho. Si no me dan un S igual a algo, se lo toman en cero la ganancia. O te dan la S, como en este caso, o te dicen ganancia incontinua. La ganancia incontinua implica S igual a 0. O sea, la palabrita continua me está diciendo S igual a 0. Entonces te dicen, la función tiene una ganancia en continua igual a 10, entonces vos haces S igual a 0. Si te dicen una ganancia igual a 10 para S igual a tanto, haces S igual a tanto. Bueno, quedamos acá. Ahí busco ejercicios de bode y les paso. Cualquier consulta me avisan ¿y cuándo es el parcial? Miércoles. Martes no tienen clase, ¿no? ¿O sí? No han dicho nada. No sé. Y el CUB no aparece. No, dejamos si quieres a vos una consulta. Es que tampoco tengo más ejercicio que dar. O sea, no. El 19 arranca la teoría del tema que sigue, según aparece ahí en el CUB, el martes.